Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, hoy es mi última ponencia, entonces agradecerle a los organizadores y felicitarlos sinceramente por una excelente organización, sobre todo con una asistencia envidiable. Bueno, hoy vamos a hablar con respecto a lo que es el manejo de el abdomen abierto. Esa es una de las playas de mi país, para los que han tenido el placer de estar allá. La idea es que describamos y comparemos lo que son las diferentes técnicas disponibles para cierre temporal de la pared abdominal y valorar las estrategias que tenemos para facilitar también el cierre de esta fascia, algunas también no quirúrgicas. Nos vamos a devolver a 1983, donde el doctor Harlan Stone publica este artículo donde se empieza a hablar de la cirugía de control de daños. Antes de esto teníamos una mortalidad cercana al 100% cuando intentábamos completar todos los procedimientos que ocupaban estos pacientes cuando llegaban de emergencia a nuestras salas. Aprendimos de este artículo y empezamos a hacer cirugía de control de daños, reduciendo esa mortalidad hasta un 25%, lo que es drástico, ¿verdad? También el manejo del abdomen abierto va a estar indicado en casos de second look, cuando queremos todavía darle un par de días al paciente antes de cerrarlo, ir a ver esa anastomosis, ir a ver qué pasó con esta rafia que hicimos. Y bueno, el síndrome compartimental abdominal, que es lo conocemos todos y pues es donde usamos también mucho estas técnicas. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Qué vamos a hacer con la pared abdominal? Que es de lo que vinimos a hablar todos aquí. Los objetivos de los dispositivos que vayamos a utilizar, los más importantes o primarios, que protejan las vísceras, ¿verdad? Es muy importante. Que manejen los líquidos del abdomen, que eviten la migración de la fascia, eso es fundamental. El dispositivo debería tener estas tres características, y secundarios ya que sea fácil de usar, que le dé protección también a la fascia, que no la dañe, y que podamos tener acceso rápido a la cavidad en caso de necesitarlo. Bueno, este es el viejo clásico, segundo cierre por segunda intención, ¿verdad? O la hernia planeada, que es lo más fácil de hacer y lo que la gran mayoría sabemos de hacer. Es uno de los primeros métodos de cierre abdominal temporal. Existen múltiples técnicas para llegar aquí. La idea fundamental es granular el tejido sobre las asas intestinales y una vez que esto está granulado, injertarlo y pues dejar esa hernia para otro día y ojalá para otro cirujano también, ¿verdad? Se pospone a veces hasta un año la reparación de la pared abdominal. El pinch test, que en estos casos es muy útil, es algo que se está escrito prácticamente en toda la literatura, donde vamos a agarrar esta piel y hasta que ya de verdad sintamos que hay un espacio ahí entre las asas y la piel, pues ya es hora de operar a este paciente. Lo que sí nos va a quedar con esta técnica usualmente son defectos bastante complejos, grandes y dolores de cabeza en general. Estos, pues mencionarlos, no creo que los dejemos de usar nunca, porque es algo rápido y sencillo. No va a darnos una solución obviamente a largo plazo para el cierre de la pared abdominal. Lo vamos a usar más que todo en pacientes en cirugía de control de daños, en pacientes inestables. Obviamente las pinzas de ropa ya no las vamos a ver tan comúnmente, son un poquito incómodas, sobre todo en los salones donde dejamos a los pacientes, pero este cierre lo podemos hacer perfectamente con sutura. Es importante monitorear la presión intraabdominal periódicamente, especialmente si el paciente tiene alguna sintomatología de síndrome compartimental abdominal. La verdad es que no, como les digo, no es algo que veamos muy frecuentemente, pero pues tenemos que saber que lo tenemos a mano. Y bueno, ayer el doctor Palmisano, yo creí que nunca iba a haber uno de estos y ahí está. Se fija los dos extremos de la bragueta a los lados y pues lo que hacemos es abrir y cerrar. Tiene varias ventajas. Una de ellas es que tenemos fácil acceso a la cavidad. Previene en cierto grado la retracción lateral, como lo vamos a ir viendo en todo este tipo de dispositivos que se derivan del parche Whitman, ¿verdad? Tenemos también el orgullo de Latinoamérica, ¿verdad? Por el doctor Osvaldo Borraes, la bolsa de Bogotá. Es algo que está barato y disponible en todo lado, es fácil de colocar. Tiene la grandísima ventaja, y esto creo que no lo tiene prácticamente ningún otro de los dispositivos, que podemos visualizar las asas. Esto en casos de second look es muy útil y todavía lo usamos con muchísima frecuencia. Lo que sí no va a darle retracción a la fascia,
y obviamente acumula los materiales dentro de la cavidad. Usar una bolsa de Bogotá en un paciente con una sepsis intraabdominal es detrimental para el paciente. Eso, como decía un jefe mío, el doctor Pablo Cibaja, es como una piscinita de caca. La técnica con malla, que son conceptos similares, donde vamos a fijar la malla a los bordes de la fascia, vamos a llevar al paciente a sala de operaciones, cada vez vamos a ir recortando esa malla, lo que va a ir aproximando la fascia para eventualmente hacer un cierre primario. Lo mismo que del anterior, el parche de Whitman, que ya es un dispositivo comercialmente disponible, se suturan 2 hojas de material, es como tipo velcro, y se pegan a los bordes de la fascia y los vamos a ir abriendo y cerrando a necesidad hasta que logremos cerrar. Tiene la desventaja que no da manejos a los líquidos intraabdominales, pero se puede mezclar con otras técnicas como el BAC, dando muy buenos resultados también. El método de elección, por lo menos nuestro, a este punto, y yo creo que en la literatura es el más descrito, la terapia con presión negativa, que va desde el BAC hasta el Aptera, ya hasta el Aptera Advance, que es el que tenemos hoy en día, que es el más completo de todos. Va a prevenir la retracción de la fascia lateral, sobre todo lo que es el Aptera Advance. Es muy fácil de usar, el manejo de los líquidos intraabdominales es envidiable, posiblemente es el único que nos va a dar esta ventaja. Va a reducir el edema de las vísceras abdominales, brinda todo lo que se ocupa en un dispositivo básicamente, y tiene muy pocas complicaciones. En algún momento hablaron de fístulas intestinales por terapia con BAC. Eso, yo espero que ya todos estemos de acuerdo que eso no es así. Las fístulas intestinales por terapia BAC no se dan, justamente. Hay que buscar otra causa. Si algún día quitamos un BAC y nos encontramos una fístula, algo más está pasando. Existen también hoy en día, están muy en boga los sistemas de cierre facial dinámico, que los hemos visto desde hace mucho tiempo, pero ya hoy los han comercializado un poco más, los han perfeccionado. Este es el Abra, que es un dispositivo que consiste en elastómeros de silicón que van a atravesar el total de la pared abdominal. El paciente no hay que estarlo llevando a sala específicamente para traccionar esto, se puede hacer en el salón. Se puede utilizar en conjunto con el BAC para el manejo de líquidos, y una vez terminado el tratamiento, la pared la vamos a cerrar primariamente. Esto es un cuadro más o menos comparando algunas de las técnicas que hemos venido hablando. Como podemos ver, el Aptera Advance es el único que nos va a dar todas las características que ocupamos en un dispositivo de estos. El Abra no nos va a manejar líquidos, no nos va a prevenir daño a la fascia, porque al pasar estos elastómeros a través de la pared, pues yo tengo mis reservas todavía en eso, pero pues todo eso está en investigación ahorita y está en publicaciones. Como les mencionaba, con respecto a la interacción a la fascia, también los podemos clasificar en protectores o no protectores de la fascia, donde los protectores básicamente van a ser el Aptera y el backpack. Entonces, cuando vamos a cerrar uno de estos pacientes, tenemos que tener varias cosas en consideración. Lo primero es que, por definición, son pacientes complejos, la grandísima mayoría. Tenemos que tomar en cuenta la fisiología, la nutrición, el riesgo de infección que tenga este paciente, qué comorbilidades tiene, la edad, si es un paciente de trauma o es una emergencia quirúrgica, qué tolerancia o reserva funcional va a tener este paciente para complicaciones, si tenemos los tejidos blandos necesarios para cerrar también, no solo la fascia, hay que cerrar también los tejidos blandos sobre la fascia, es lo ideal. Entonces, lo fundamental es que en nuestros centros tengamos protocolos bien definidos de cómo abordar a estos pacientes, a dónde los vamos a tener, cada cuánto los vamos a estar llevando a sala de operaciones, y pues tener protocolos y respetarlos al pie de la letra. En cuanto a la evidencia, bueno, las guías de la Sociedad Europea de Hernia van a favorecer en este momento, esto es una publicación del 2018, no hay ninguna más actual en lo cuanto son guías, van a favorecer las técnicas dinámicas. Háblese de lo que es el BAC y estas terapias de cierre facial dinámico sobre las estáticas, llámese bolsa de Bogotá, etcétera, para lo que es el cierre de la fascia. El nivel de evidencia en realidad hasta ahora, nuevamente, como todos mis temas, es bajo. No se recomiendan técnicas avanzadas porque pueden dificultar una eventual reparación a futuro. Técnicas avanzadas nos referimos a hacer una separación posterior en agudo,
una separación anterior en agudo solo para cerrar el paciente. Con estos pacientes tenemos que tener paciencia y de verdad pensar muy bien las cartas que vamos a jugar en el momento que lo vamos a hacer. Este es un artículo también del 2018 donde se compara lo que es el BAC con el parche de Whitman versus solo el BAC, lográndose un 68 más de cierre en lo que es el parche de Whitman con el BAC. Además de esto, los pacientes van a tener mejor supervivencia y cierre facial. Este es un artículo que publicamos en Costa Rica en conjunto con el doctor Pablo Cibaja, el doctor Esteban Mora. Es un estudio retrospectivo de 48 casos de sepsis intraabdominal específicamente. En estos casos se utilizó el Aptera, se tuvo un 96% de cierre con una mortalidad del 8.3%. En este otro, que es del 2020, se usa el Abra, que es el que les estaba explicando, con el BAC, versus el Whitman con el BAC, lográndose un 93% de cierre sobre la otra técnica, que es también un excelente resultado. Pero siempre en estos dispositivos, y sobre todo en los que vienen saliendo nuevos, a veces vienen con un impulso de las casas que pues hay que saber interpretar. Las complicaciones que pueden tener son bastante desagradables. En este caso, el paciente tuvo una isquemia de los tejidos blandos y pues sí, cerró la fascia, pero quedamos como empezamos, ¿verdad? No hay con qué cerrar. Ahora, pues hay que usar una malla posiblemente absorbible ahí de Vicryl, a donde la tenemos disponible, ¿verdad? Que no es nuestro medio, ¿verdad? Y ver cómo hacemos para injertar eso, y pues eso nos va a dar un gran dolor de cabeza, posiblemente infecciones de malla, etcétera. Yo creo que el BAC hasta el momento nos ha dado muy buenos resultados y el Aptera Advance pues nos da todas las características que necesitamos. Yo sé que con estas técnicas se pueden mejorar, pero a veces el precio es un poco caro. En cuanto a protocolo, en realidad no hay uno definido en guías. Este es uno que yo, basado en la experiencia de grandes centros donde se logran estos cierres del 95% de sus pacientes en contra del 60% de otra gente que en teoría está haciendo lo mismo. Vamos a ver el paciente que lo tenemos en el abdomen abierto, siempre lo vamos a tener en una unidad de cuidado intensivo o intermedio al menos. El paciente se tiene que llevar a sala de operaciones cada 48 horas. Esto es, cada 48 horas. Si la fascia no cierra, tenemos que definir si el paciente es un paciente de alto riesgo o si no es de alto riesgo. Si es de alto riesgo, los centros más grandes están colocando una malla retrorectal como refuerzo. Después ponen un BAC, una vez que granula, cierran al paciente. Cuando el paciente no es de alto riesgo, simplemente cierran la fascia, ponen un BAC, esperan a que granule y cierran al paciente. Cuando la fascia no nos cierra, es donde aquí se puede poner un poco complicado. Tenemos que preguntarnos si el paciente tiene suficiente tejido blando para cerrar la cavidad abdominal. Si no lo tiene, como les decía en el caso, en la fotografía anterior, lo que se utiliza es una malla absorbible sobre la fascia y pues empezar a poner BAC para granular y eventualmente injertar ese paciente. Si el paciente sí tiene tejido blando suficiente para cobertura, los expertos, aunque no esté cerrando, ponen un puente de malla. Están utilizando las mallas biosintéticas en este momento para reforzar la pared y después colocan un BAC para granular y después lo cierran. La idea de este puente de malla pues no es lo ideal, pero sabemos que ese paciente posiblemente va a ser una recurrencia, pero va a ser del tamaño de ese puente de malla, no va a ser una hernia de gran tamaño, por lo menos en la mayoría de los casos. También no todo es quirúrgico, ¿verdad? Las terapias que facilitan también el cierre de la fascia se van a dar fuera de sala de operaciones. Estos son dos publicaciones de cuando empezaron a bajar los volúmenes de resucitación, los intensivistas, donde se logra un 93% de cierre versus un 81%, que es bastante significativo en estos pacientes. Obviamente, todo esto va a venir acompañado de una hipernatremia, una hipercloremia, una acidosis, de una resucitación de más bajo volumen, pero en realidad se ha demostrado que las complicaciones no aumentan. En cuanto a la sedación y parálisis en estos casos, históricamente creíamos que la parálisis era fundamental, ¿verdad?, para manejar a estos pacientes, sobre todo en la unidad de cuidado intensivo, pero en realidad hoy sabemos que lo que necesitamos es una sedación superficial sin parálisis neuromuscular, y esto nos va a dar un menor tiempo de cierre y un mejor pronóstico en estos pacientes también. En cuanto a la ventilación mecánica, bueno, pues la terapia con BAC nos permite ya extubar a los pacientes tempranamente. Muchas veces después de la primera intervención nos los encontramos ya sentados, extubados con su BAC puesto, sin ningún problema. Cuando usamos otras terapias,
preferimos como Bolsa de Bogotá, etcétera, terapias que son menos, que retienen menos las vísceras dentro del abdomen. Sí se recomienda extubar posterior al cierre de la cavidad, pues por razones obvias. Obviamente tenemos que ver estos pacientes y pues ya hay casos de estos que sabemos de antemano que se nos va a llevar muchísimo más tiempo para cerrar. Esos pacientes los podemos extubar previamente sin ningún problema también. Entonces, en conclusión, el dispositivo que utilicemos, las características que les di, es fundamental que las tenga. El 2 creo que es el más importante de todos. Los protocolos de reintervención y cierre tienen que ser puntuales. Todos creo que sabemos el paciente que hoy hay que cambiarle el back, que está apuntado de último en sala y ya medio día hasta los menos optimistas ya le están dando de comer porque sabe que eso no va a pasar. Esa es la diferencia entre el que logra cerrar un 60% y un 95%. Esa es la diferencia. El protocolo tiene que cumplirse y tiene que ser puntual. Estos pacientes son tan importantes como los demás y si los vemos a futuro, si no los manejamos bien, posiblemente son pacientes que van a ser mucho más complicados que los que les dimos prioridad ese día en llevar a sala de operaciones. Los tejidos blandos para el paciente, para cubrir a la medida de lo posible, es fundamental. Entre más, o sea, el tejido blando va a cambiar muchísimo el pronóstico de estos pacientes. No forzar una cirugía subóptima, como les decía ahora, no, pues en estos pacientes no hay que correr definitivamente. Y sobre todo tratemos de evitar dañar la fascia con los dispositivos que utilicemos. A veces solo los ponemos porque sabemos que ya bueno, mañana se despierta y otro se encargará de él y ahí verán cómo lo quitan o cómo lo ponen. Tratemos de seguir los protocolos en ese sentido.